Cuenta la historia, es parte como, esto es tradición, que en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, cuando Juan todavía era pastor antes de lo que nosotros vemos descrito en el Apocalipsis, cuando llega a la isla de Patmos, cuenta la historia que muchos esperaban a Juan para que llegara a las diferentes iglesias que él atendía y que pudiera compartir, y que durante días, o sea, estaban esperando y la gente estaba como reunida simplemente esperando para que él empezara a compartir. Y están estas historias que cuenta que cuando él llegaba, entraba a la iglesia y solamente decía, ámense unos a otros. Y se salía. Y eso era toda la predicación, o en otras ocasiones que nada decía, amen a Dios. Y se salía, ¿no? Y que algunas personas, bueno, pues causaba frustración después de haber esperado tanto tiempo que llegara a predicar y que como que fuera solamente eso, ¿no? Pero ahorita estaba pensando, ahorita que estamos cantando, digo, después de cantar letras como estas, creo que, o sea, bien podríamos ya irnos a la casa, porque no se trata de la elocuencia de a un hombre o alguien hablando, sino ese contacto con Dios. Y los animo a que podamos reflexionar en que muchas veces las cosas más simples son aquellas en las que a veces pasamos, digo, lo damos por hecho, ¿no? Y vamos hoy a continuar nuestro estudio en el libro de Samuel. Hoy estamos en el capítulo 19 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos. Un hombre que había sido llamado por Dios, elegido por Dios, y en algún momento, en los capítulos pasados, habíamos leído que este hombre había incluso profetizado de parte de Dios. Pero ahora lo que llenaba su boca, dice que habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Vimos este capítulo la semana pasada con nuestro hermano Lucio. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, o sea, lo presentó con Saúl, y estuvo delante de él como antes. Entonces es como que el primer evento, ¿no? Después, versículo 8, hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Entonces, quiero que como que podamos ubicar esta historia, como que ya había avanzado bastantes días. La primera porción vemos a Saúl queriendo matar a David como sin ninguna razón. Veíamos o leímos hace 2 semanas esto de que David mató Saúl a sus 1000 y ya es a sus 10,000, ¿no? Eso quiere decir que David ya se había involucrado, o como a partir de lo de Goliat, como que había sido considerado alguien importante como líder militar. Y aquí vemos que continuaba esa parte, y que salió y tuvo como gran victoria, estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Piensa en lo siguiente, hermano, porque este capítulo, ahorita vamos a ver algunas cosas, pero inicia primero con Saúl, la primera porción, queriendo matar a David como sin razón aparente, ¿no? Nada más
Y después nos describe algo como para que podamos tener contexto. Él guió a todo el ejército de Israel y mató, o sea, destruyó a todos los filisteos, e incluso nos menciona, y te animo a que lo puedas subrayar y meditarlo después, dice, peleó con los filisteos, versículo 8, y los hirió con gran estrago, o sea, gran estrago, y también huyeron delante de él. Ahora, una persona así, con la influencia militar que tenía, hubiera sido fácil derrocar a Saúl, o sea, hubiera sido fácil. Y piensa en esto, o sea, él tenía como el poder, la influencia para voltear el ejército sobre Saúl. Pero en el primer punto se esconde, y en este segundo punto, que lo vemos aquí, siendo líder militar, él seguía bajo Saúl tocando su instrumento. O sea, no sé tú qué hubieras hecho. O sea, a veces a ti apenas si no te dejan, no sé, el viene, no te deja estacionar y ya andas saliendo a la guerra, ¿no? Pero este cuate, o sea, lo iban a matar y se esconde, y después sigue teniendo esa como humildad como para, siendo líder militar, tocar para Saúl, prestar un servicio al rey. Y le lanzan la esa y tiene, o sea, no vamos a como ir más allá de lo que dice la palabra, pero tiene un, vamos a decir, un algo como para recibir esa lanza, esquivarla y seguir tocando, sin como producir ningún como conflicto, ni problema, ni nada. Ahora, después nos dice que, versículo de Saúl procuró, bueno, ya. Saúl envió luego mensajeros a casa de David. O sea, este cuate se metió hasta en su casa, o sea, ya había hablado con sus siervos, después en la casa de Saúl pasó esto, y luego mandó siervos a la casa de David para que lo vigilaran. Entonces, o sea, ya no era ni siquiera en el campo de batalla, en el palacio, o sea, ya era en su propia casa, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, dio aviso a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y me gustaría que pudieras como reflexionar, o sea, no tenía necesidad de esto de David. O sea, él pudo haber terminado con todo este asunto. Además, incluso pudo haber dicho, o sea, justificado sus actos diciendo, es que Dios me eligió por rey. Él está como estorbando la voluntad de Dios y yo tengo el derecho divino de poder hacer algo con Saúl. Pero no lo hace hasta aquí. Y tomó luego Mical una estatua. Aquí también esto es interesante. La palabra es terafín. Eso quiere decir que era un ídolo. Y lo vuelve más como interesante que en la casa de esta, del palacio o la casa aquí tenían sus ídolos, y lo puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con la ropa, así como de película, ¿no? Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Entonces dijo, si está enfermo, pues aunque lo tengan que traer cargando, pero yo lo quiero matar, ¿no? Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabeza para que sea como sus cabellos. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, dejadme ir, si no yo te mataré. Lo cual pues obviamente no fue cierto, ¿no? Huyó pues David y escapó. Entonces, o sea, ya sé que se lo repetí muchas veces, pero piensen en esto, o sea, no tenía David necesidad de nada de esto, él podía terminar con todo este asunto pronto. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel, el profeta. Entonces ya vimos primero como asunto con Jonatán, el segundo con su esposa, y ahora llega con el profeta, con Samuel, en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron a morar en Nayot. Entonces tuvo que dejar su casa por causa de este conflicto y irse a vivir con el profeta. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Eso quiere decir que hubieron personas como que lo traicionaron, ¿sí? Versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron, pero vieron una compañía de profetas que profetizaba. Y Samuel, que estaba allí, los precedía.
Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Entonces llegan estos mensajeros y Dios hace algo en sus corazones, como que empiezan pues, a hablar de parte de Dios. Ahora, la palabra aquí, nada más para que puedas entender este asunto, aquí en hebreo, la palabra es como un poco amplia, bueno, bastante amplia, porque habla de hablar de parte de Dios como una profecía, ¿sí? O cantar o adorar. Entonces puede ser que lo que pasó es que empezaron a cantar y alabar a Dios o hablar algo, ¿no? O sea, como que hay una variedad de cosas que empezaron a hacer o pudieron haber hecho. Cuando lo supo Saúl, se enojó, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también profetizaron. Entonces, tres grupos de mensajeros que querían hacerle daño y profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí está en Nayot en Ramá. Y fue el mismo Saúl a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y cuando dice se despojó o se desnudó, no es como completamente desnudo, sino es que se quitó las ropas reales y se quedó como en esa tuniquita que tenían abajo, como su camisón, ¿no? Entonces aquel día y todo aquella noche, de aquí se dijo, y se repite nuevamente este dicho, también Saúl entre los profetas. Entonces, quiero que notemos que esta como sección, bueno, vamos a divisar la sección, pero vemos a David aquí sin ninguna necesidad quedándose. ¿Por qué se estaba quedando David? Bueno, Samuel lo había ungido como rey. Él sabía que Dios lo había ungido, pero a pesar de que había sido ungido, lo normal sería pensar que a lo mejor iba a estar en el palacio teniendo todo bien, pero no estaba sucediendo de esa forma. Estaba teniendo demasiada adversidad. Y encontramos a alguien que está como completamente en contra de él y podríamos pensar que sin ninguna razón aparente. El hecho del celo de Saúl hacia David era porque Dios lo había elegido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso era más por eso, porque Dios lo había elegido y lo había desechado a él. Entonces, vemos esta persecución constante. Piensa en lo siguiente, hermanos, y ahora sí vamos me gustaría vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 puntos. A través de esto podemos primero pensar que la vida del creyente tiene una similitud muy interesante con David. Tú y yo no tenemos ninguna necesidad de sufrir por causa del Evangelio. Ninguna. Pero tienes que saber que si quieres responder ese llamado, vas a sufrir. Tienes la necesidad, ¿no? Pero si quieres, vas a sufrir. ¿Pero por qué el enemigo está tan empeñado en hacernos daño, estar molestando? Porque Dios te eligió. Simplemente por eso. Simplemente porque Dios te eligió, Él está en contra tuya. Eso es todo el asunto. Él no ve así a ti como persona, ve a Dios en ti. Y eso es lo que le molesta. Ese es su conflicto contigo. Y el saberse a Él desechado y condenado, lo empuja a estar como buscando completamente terminarte. Ahora, quiero que podamos ver a través de este estudio algunas formas que Dios utiliza para protegerte o apartarte de tentaciones, problemas o conflictos. Y te animo a que pongas mucha atención porque a pesar de que son cosas bastante obvias, muchas veces las descuidamos. Dios utiliza, número 1, al príncipe que intercede, a la esposa que cuida, al profeta que guarda y al Espíritu Santo que guía. Vamos a ver estos 5 puntos a lo largo del estudio. Primera parte, el príncipe que intercede. Cuando nosotros tenemos conflictos, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos tentaciones, cuando nosotros tenemos pecados, ¿qué es lo que hace Cristo por nosotros? ¿Qué dice la palabra? Intercede por nosotros. De la misma forma que Jonatán está intercediendo delante de su Padre, Cristo está constantemente intercediendo por nosotros, constantemente, siempre. Ahora, aquí encontramos una gran diferencia y esto lo traigo desde el domingo, no desde el sábado que le venía diciendo a mi esposa, me dijo, pero
antes de decirlo, trata de entenderlo bien, explicarlo bien, pero ya no pude aguantar y es algo bien simple, a lo mejor ustedes van a decir que es simple, pero bueno, primero vamos a Filipenses capítulo 3, del 9 al 14. Cuando nosotros vemos aquí que Jonatán está intercediendo por David, le dice, mira, este cuate es bien buena onda, ha hecho buenas cosas, mató a Goliat y todo eso. Pero en el caso de nosotros, hermanos, ¿por qué es que Cristo intercede por nosotros? ¿Qué justicia es la que es presentada delante del Padre? Es obvio, la suya, ¿no? Vamos a leer Filipenses. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Ahora Romanos 5:1, si quieres anotarlo o también leerlo, nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nos habla de esto que no tiene que ver con nosotros. Ahora, Romanos 4, versículo 5, y este versículo es hermoso, dice que aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es tomada por justicia. Entonces, lo que nosotros vemos descrito aquí es que lo que hace, la labor que hace Cristo al interceder por nosotros, es que se presenta delante del Padre y el acusador está constantemente trayendo acusaciones. Él hizo esto, ella es esto, ellos piensan esto, hablaron esto, dijeron esto, vieron esto, y Dios y Jesucristo dice, también pagué por eso. Entonces, ahora sí, cuando nosotros venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, hermanos, tú y yo, ya pasamos por el proceso de arrepentimiento, somos nuevas criaturas, y supongamos hoy que llegas a la casa y le pides perdón a Dios, te arrepientes por lo que hiciste en este día. Quiero preguntarte, los que fueron ayer no contesten, pero ¿por qué nos arrepentimos? ¿Por qué pides perdón? Me gustaría escuchar a dos de ustedes, ¿por qué piden perdón? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de pedir perdón? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué? O sea que pedimos perdón, ¿para qué? ¿Para que nos perdone? Ok. ¿Para qué otra cosa pedimos perdón? ¿Para ser justificados? ¿Mandé? Para restar conmigo. Fíjense esto. Y ahorita es la como cuarta vez que pregunto esto. Y casi siempre las respuestas son estas. Para que Dios nos perdone, para ser justificados o limpiados o estar bien. El asunto es que no pedimos perdón para eso. Porque Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Y no pedimos perdón para ser justificados, porque ya hemos sido justificados. El pedir perdón no te justifica, porque lo que te justifica es su justicia. Según lo que acabamos de leer Romanos capítulo 4, capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, Filipenses. O sea, Dios nos perdonó en la cruz. Nosotros pedimos perdón como un fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para demostrar amor, para poder decir, Dios, tú estás bien, yo estoy mal. El amor que tú me has dado me lleva a reconocer que este pecado es horrible y lo detesto y que necesito estar bien delante de ti, aunque sé que tú me has perdonado, aunque sé que tú me has limpiado y me has justificado. Entonces a lo que quiero ir es que cada noche, cada día que nosotros volvemos a arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, en ese momento no sucede algo mágico que nos limpia. Él ya nos limpió. Por eso Romanos dice que si Dios es el que justifica, ¿quién condena? Y ese es el punto que tenemos que ver aquí, la intercesión que hace Cristo constantemente. No es que hasta ese momento nos esté limpiando, Dios ya nos limpió. Y lo que quiere hacer sentir o lo que persigue el enemigo es traer condenación. Por eso Primera de Timoteo dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Y voy a leerte, porque ese es uno de los propósitos del enemigo, apartarnos del amor, traer condenación y hacernos olvidar de la salvación. Y de alguna forma, si puede, inhabilitarnos pensando que Dios nos ha desechado, que Dios ya no nos quiere, que Dios no puede con nosotros. Pero necesitamos saber que cada pecado, que cada acusación, ahora Jesucristo no intercede por nosotros para que Dios se convenza de perdonarnos, porque Él ya nos perdonó. Acuérdate, Él dijo, consumado es. El sacrificio ya fue hecho, consumado. Lo que hace es la respuesta a las acusaciones de Satanás en contra de nosotros, que incluso, también lo que dice la palabra, que en su cruz fue borrado el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Entonces, a donde quiero ir con todo esto, es que cuando tú estás experimentando problemas, tentaciones, puedes acudir a Cristo, que Él es ese príncipe que constantemente está intercediendo por nosotros.
Y si necesitas ayuda y si necesitas fuerza, puedes acudir a Él. Lo que dice 1 de Timoteo. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, es decir, sin condenación y de fe no fingida. Entonces, primer asunto, estás pasando conflictos en este mundo, tentaciones, problemas, adversidad, prueba, acude a Cristo Jesús, que Él intercede por nosotros. Segunda cosa que nosotros vemos aquí, en este segundo conflicto que hemos desarrollado aquí, quien ayuda a David es la esposa que protege. Y aquí quiero que lo podamos ver de dos formas. Aquellos que tenemos el privilegio de tener esposa, que dice la palabra, el que haya esposa haya el bien, y creo que funciona en viceversa. Nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, debe de ser, es esa parte a través de la cual Dios puede protegernos o apartarnos de la maldad. ¿Cómo o por qué? Eclesiastés 4:10 dice, ay del solo, porque cuando cae no hay quien lo levante. Entonces esta es una de las funciones del esposo, la esposa o la familia, levantarnos cuando estamos en problemas, cuando estamos en tristeza, depresión, todo es ayudarnos a levantarnos. La otra, Gálatas, esa me gustaría leerlas con todo. Gálatas capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en aflicción, cuando estamos en necesidad, cuando estamos expuestos al pecado, cuando hemos caído, primero Eclesiastés nos dice que es importante que no busquemos esa soledad, sino que busquemos la comunión. También Génesis dice que Dios vio, que Dios como que quiso expresarnos a todos nosotros que no es bueno que el hombre esté solo. Y no habla de hombre como hombre únicamente, sino que el ser humano esté solo. Dios por eso nos hizo seres sociales, para que en momentos de dificultad podamos cumplir la ley de Cristo y sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Entonces, ¿qué es lo necesario? Si estás en problemas, acércate, esposo, esposa, familia. Y aquí vemos la otra parte que quería que pudiéramos ver esto desde otra perspectiva. ¿Quién es la esposa? ¿O quién es la novia de Cristo? La iglesia. Acércate a la iglesia, acércate a tus hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros nos apartamos de la comunión de la iglesia, nos apartamos de la comunión de la familia, del esposo y el esposo, es más fácil caer. Pero si estamos cerca de los demás, podamos ser supervisados, podemos ser animados, podemos ser consolados, podemos ser dirigidos a través de la exposición de otros creyentes. Ese es uno de los propósitos, uno de lo que cumple con las funciones de la iglesia. Por eso es tan necesario. Ahora, como iglesia, y esto es un poquito también de lo que hablábamos la semana pasada, tenemos una responsabilidad. Si nosotros vemos algo mal en nuestros hermanos, necesitamos decírselos. Necesitamos ayudarlos porque es quien Dios ha puesto, somos quienes Dios ha puesto para ayudar a los demás. Checa este versículo que seguramente no te va a gustar, pero ese es el chiste, que no te guste, pero que pongas atención. Isaías, vamos a Isaías. Isaías 56, versículo 10. Yo lo quiero leer. Dice, sus atalayas, o es decir, los que están puestos como para ver por los demás, dice, sus atalayas son ciegos. No sirve de nada un atalaya ciego, porque el chiste es ver, pero dice, se han convertido en ciegos. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Entonces, ¿qué describe? Personas que deberían de estar al cuidado de los otros. O sea, imagínate, tú compras un perro para cuidar tu casa y el perro no tiene voz, no ladra. Entonces, ¿para qué sirve un perro que no ladra? ¿Y para qué servimos hermanos, iglesias, si no nos ayudamos los unos a los otros, nos decimos cuando algo está mal? Y dice soñolientos. O sea, están como en lo suyo, ¿no? Y dice, echados aman el dormir, el no involucrarse en conflictos, en problemas. Y Isaías va mucho más allá, el Espíritu Santo va mucho más allá. Y esos perros comilones que nada se dedican a recibir y a recibir y a recibir, a alimentarse, mucha doctrina, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Y dices, qué absurdo sería un pastor que no entienden.
Todos ellos siguen sus propios caminos, están enfocados en ellos mismos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Yo no me voy a meter en problemas porque pues allá el hermano, él solito su culpa. Es que no quiero meterme en conflictos. Y es lo que está describiendo aquí. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente, como no pasa nada, vamos a distraernos en algo, tú relax, yo relax, todo está bien. Pero Isaías lo que está describiendo es esta terrible condición en la que había caído el pueblo de Dios, en que aquellos que estaban encargados de velar por los demás, no lo estaban haciendo. Entonces, vemos a la vida del creyente que Cristo le advierte, en el mundo vas a tener aflicción, y que el ministerio, que el servicio, que la vida del creyente es complicada. Y Dios puso la iglesia, puso a los hermanos para poder servir a los unos las cargas de los otros, a los maduros, lo que leíamos en Gálatas, si lees un versículo antes, Gálatas 1 dice, vosotros que sois espirituales, si ves a tu hermano caer en algún pecado, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿qué dice? Estos espirituales nos hemos vuelto mudos y nos echamos a dormir y no queremos problemas. Queridos hermanos, hemos sido puestos para ayudarnos los unos a los otros. Ok, sale. Entonces, primer punto, nosotros podemos acudir a Cristo. Segundo, si tienes familia, si tienes esposo, si tienes esposa, lo que sí, tienes iglesia, no te apartes, acércate a la comunión. Un versículo más aquí o una consideración más. Las cartas de Juan, en la primera carta Juan dice que si andamos en luz, tenemos la comunión unos con otros. Es decir, cuando no andamos en luz, buscamos apartarnos de la comunión. Tontamente, porque el acercarnos a la comunión puede llevarnos a buscar andar en luz. Siguiente punto, ahorita de lo que leíamos. Después, el siguiente conflicto, la siguiente persecución que David tiene, dice en el versículo 18, ahorita ya lo leímos, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, por el mismo camino, se fueron a vivir juntos. Y este tercer punto, vemos el profeta que guarda. Ahora, aquí quiero que podamos ver, Pedro escribe acerca de la profecía más segura, a la que haríamos bien estar como cercanos. Es muy importante que como creyentes tengamos buena compañía. Ahora, no me malentiendas, no estoy hablando, cuando hablo de profeta, a lo mejor ninguno lo pensó, pero por si alguno, o a lo mejor soy el único, no se está refiriendo de líderes, ni de pastores, ni nada de eso. La buena compañía es que te acompañen, que estén contigo, que traigas en tu mente, que estés caminando con o en la compañía de personas como Pedro, personas como Isaías, como Jeremías. Entonces, ¿cómo si ya está muerto? O sea, bueno, a lo que me refiero es que puedas recordar las palabras, lo que ya fue escrito. Esa buena profecía que haríamos bien de estar bien cercanos. En el libro de Josué se escribe, nunca se aparte este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, que te acompañen los profetas, que te acompañen Josué, que te acompañen las palabras escritas por Moisés, que te acompañen las palabras escritas por Marcos, por Lucas, que estén en tu camino. ¿Y qué es lo que la palabra describe? Que lámpara es a mis pies, tu palabra. Y entonces puede ordenar mi camino. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿tienes conflicto? Acude a Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa, qué otro método utiliza Dios para ayudarte en el tiempo de conflictos, de pruebas, de pecados, de tentación? Acércate a tu esposa, acércate a tu esposo, acércate a tu familia, acércate a la iglesia. ¿Qué otra cosa hace Dios en esos tiempos de conflictos? ¿Cómo puede Dios utilizar? Acércate a la palabra. Obtiene el consejo de qué es lo que se debe de hacer, la dirección hacia dónde quiere ir Dios contigo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar de hacer. Acércate a la palabra. Siguiente y último punto que nosotros podemos encontrar aquí. Cuando David envía a sus tres grupos de personas como para traer a David, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo hace algo en sus corazones y los frena. Hace tiempo, un hermano, y esto fue sumamente interesante, un hermano me contó lo siguiente, que cuando él no
estaba en la iglesia y estaba apartado de Dios, este hermano supo de nosotros, pero no porque quisiera venir a la iglesia ni nada de eso, sino que supo que estábamos haciendo un evento evangelístico y él intentó frenar ese evento evangelístico. Y es bien interesante que ahora está en la iglesia. O sea, es algo como que cuando me lo contó, o sea, él me lo contó con pena y como que, pastor, perdón. Pero digo, es que no es nada de perdón, era lo obvio, ¿no? O sea, tú estabas en el mundo. Pero lo que a mí me sorprendió es que Dios no lo frenó eliminándolo, lo frenó trayéndolo a él. Y esto es lo que dice la Escritura acerca incluso de los enemigos, ¿no? Dice que cuando alguien haga mal, cuando alguien haga daño, dice que hagas el bien, le hagas el bien, dice, porque a través de eso amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Ahora, ¿qué es lo que se refiere a esto? No es como juicio, sino que en ese tiempo lo que sucedía es que cuando en las casas, pues ellos cocinaban con carbón, con fuego, todo eso, a veces se apagaba ese fuego, se apagaba ese fuego. Entonces, lo que las personas hacían cuando el fuego se apagaba es que le iban y le pedían a su vecino carboncitos para encender nuevamente su fuego. Y entonces mandaban a alguien, generalmente a los niños, con una como cacerolita aquí y ahí echaban esas cositas y ya las traían de regreso. Eso es a lo que se refiere, que cuando a alguien le haces el bien, a través de esos carboncitos puedes encender el fuego de Dios en su corazón y traerlo a Él. Entonces, hay personas que a lo mejor en tu familia, en tu casa, están en contra de ti, no saben por qué. El enemigo sí sabe por qué, porque pone pensamientos, pone cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer el bien a esas personas, porque a través de eso podemos ganarlos para Cristo y frustrar los planes del enemigo. Lo tuvimos esa experiencia en la iglesia. Ya hemos contado muchísimas veces este cuento, ¿no? Una persona que estaba constantemente robando y robando aquí a la iglesia se metió a robar 9 veces y oramos por él y le pedimos a Dios, Dios, arrebátalo de las garras del enemigo, que podamos decirle, hermano, tráelo a la iglesia. Y lo que sucedió que en un viaje misionero que estábamos toda la iglesia afuera, vino a pedir oración, oró el hermano Lucio por él y nunca más volvió. O sea, Dios cambió su corazón. Y eso es a lo que se refiere, el Espíritu Santo puede hacer la obra y frenar a esos enemigos. Ahora, no solamente eso, sino que la obra no solamente lo hace frenando a los enemigos, sino frenándote a ti. ¿Cómo es que sucede esto? Vamos a leer Hechos, capítulo 7. Esta también es una historia dura de leer porque habla de personas que tenían la ley, que eran expertos en la ley. Y de repente empieza a compartir un cuate que para ellos pues no era como pues tan importante, Esteban, y empieza a hablarles a todos los fariseos y les da una cátedra que empieza desde Abraham por Moisés para guiarlos hacia Jesucristo. Y cuando llega al versículo 51 les dice lo siguiente: duros de cabeza, duros de cerviz, incircuncisos, no de como físicos, sino de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, resistís, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces describe una condición horrible. Eran personas que tenían la ley y les dice, ¿por qué no pueden ver que Jesucristo vino y los ama y los salvó? Y ese es el asunto con nosotros, que no solamente Dios puede utilizar, intercede Cristo por nosotros, utiliza a nuestra familia, esposa, esposo, iglesia, no solamente la palabra, sino el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. No solamente frena a los de afuera, sino está constantemente hablándonos y diciéndonos, no es por ahí, no hagas esto, no digas esto, frena, calla esto. Y tienes o la oportunidad de callar, frenar, dejar de hacer, empezar a hacer, o como estos hombres que tenían la ley, resistir al Espíritu Santo. Y queridos hermanos, esto es uno de los asuntos del por qué estamos a veces como estamos. Porque a pesar de tener la palabra, no hacemos caso a lo que dice la palabra y a las advertencias que Dios pone en nuestros corazones. Y muchas veces estamos en esta parte de decir, es que quiero que alguien me lo diga. Pero ¿te acuerdas? Leímos Isaías, leímos las palabras de Jesús cuando decía que en los postreros tiempos que son estos, Él grabará su ley en nuestros corazones. Y nadie tendrá necesidad de enseñarle a su hermano, diciendo, no necesitas que alguien te diga, tú sabes que estás mal, porque Dios ha hablado a tu corazón. Y en esta vida como creyentes podemos acudir a Cristo, podemos acudir a la familia, esposa, esposo, iglesia,
podemos acudir a la palabra, pero tenemos que saber que Dios habla a nuestros corazones y que debe de haber un quebrantamiento de voluntad. Como lo que te decía, o sea, ahorita con lo que cantábamos, o sea, no es necesario más palabras. Predicaciones cortas como las de si fue cierto esa historia de Juan, de ámense, debería ser suficiente como para volcar nuestra vida hacia Él. Pero a veces estamos tan acostumbrados a que nos estén rogando y rogando y rogando, diciendo que la gente venga, nos diga, nos apapache, nos aviente piedras. Pero cuidado, porque Hebreos dice, hagan caso mientras aún hay tiempo. Porque puede llegar el momento en que su corazón se cierre, se endurezca. Y dice, cuídense que ninguno de vosotros, en vosotros haya corazón malo para no hacer caso. Y ese es el asunto con muchos creyentes, que ya escuchaste la voz de Dios, ya escuchaste a tu hermano, ya leíste en tu devocional. ¿Qué más quieres? Es Dios hablándote por muchas formas, por muchos medios. Queridos hermanos, tenemos que saber que es algo común, normal, que como creyentes experimentemos dificultad, tentación, insinuaciones, conflictos. Eso es normal, de creyentes o no creyentes. Pero como creyentes es mucho más como visible la parte espiritual. Pero así como David podemos ser librados por el príncipe que intercede, ser librados por la esposa que protege, ser librados por el profeta que guía y por el Espíritu Santo que interviene. O podemos hacer caso omiso a todo y vivir una vida llena de conflictos, de insatisfacción, de tristeza. Pero Dios ha dispuesto varios medios para que como creyente puedas enfrentarte a estos conflictos. Te animo a que puedas considerar si has estado menospreciando la obra de Cristo, has estado menospreciando la palabra de tu esposo, tu esposa, tu familia, la iglesia, la palabra y lo más grave, la voz del Espíritu Santo. Entonces, hagamos una reflexión a esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Señor, te ruego que como iglesia podamos sabernos primero perdonados, amados por ti, Señor, pero también entender que eres un Dios santo, que requieres de nosotros una vida diferente y que podamos perseverar en esa vida diferente, obedeciendo a tu palabra, recurriendo a ti, escuchando la voz del Espíritu Santo, haciendo uso de los medios que has puesto para alejarnos a través de tu iglesia, nuestra familia, nuestro esposo, esposa. Y Padre, que podamos caminar como es digno de ti. Te bendecimos, te alabamos, te bendecimos, Dios. Amén. Amén.